Espérame, regálame minuticos en lo que tienen encargado. Listo. Buenos días. Este año, como seminario permanente en What Health, nuestro primer seminario desde la especialización de salud pública veterinaria, bajo el enfoque de una salud, nuestro primer invitado este año es el doctor Macalister Tafur, con la charla Gestión de residuos de productos veterinarios en alimentos de origen animal. Me pareció y le agradezco mucho al doctor Macalister haber aceptado nuestra invitación, porque es muy importante su punto de vista, teniendo en cuenta que él ha trabajado más de 30 años en salud pública veterinaria, se ha desempeñado como docente de toxicología, se ha desempeñado como director técnico de inocuidad de insumos veterinarios en el ICA y también trabajó en la CAN como profesional internacional responsable de sanidad animal y productos veterinarios. El doctor Macalister es médico veterinario de la Universidad Nacional, con una maestría en farmacología de la misma universidad y un doctorado en farmacología de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, pues, doctor, el auditorio es suyo, pues agradecemos cualquier pregunta, se les podrán hacerla a través del Facebook Live o del YouTube Live, y muchas gracias, doctor. Buenos días, muchas gracias a la Uniagraria y a la doctora Jenny Caterín Pinilla por haberme invitado a compartir el día de hoy con ustedes unas reflexiones en cuanto a la gestión de residuos químicos en productos veterinarios, en alimentos de origen animal, en el marco de una salud. Entonces, como podemos ver, digamos, el contexto está conformado por una presentación que se hace con el enfoque de una salud y habla sobre un riesgo que es el riesgo que representan los residuos químicos para la salud de las personas, los residuos químicos en productos de origen animal. Vamos a ver qué nos proponemos reflexionar en este espacio al cual gentilmente me convocan. Siguiente. Bueno, entonces, la bitácora de esta presentación es la siguiente. Vamos a repasar algunos conceptos muy importantes que vemos en pantalla: la seguridad alimentaria, el medicamento veterinario, el producto veterinario, cómo está constituido, qué es el producto veterinario, qué son los residuos de los productos veterinarios, por qué son importantes, cómo es la gestión del riesgo de esos residuos que infortunadamente son una realidad. Y luego vamos a abordar unas conclusiones y recomendaciones sobre este particular. Siguiente. Hay algo fundamental en el marco de una sola salud, y quiero recordar lo que es un concepto de la FAO sobre la seguridad alimentaria y el derecho humano a la alimentación. Antes se decía que había el derecho a la alimentación. Ahora ya aumenta la jerarquía ese derecho a la alimentación. Se estima que es un derecho humano a la alimentación y la seguridad alimentaria. Entonces, la seguridad alimentaria es una definición muy holística. Dice, cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, que sean inocuos, que sean nutritivos y que satisfagan las necesidades diarias y preferencias alimentarias de las personas para llevar
una vida sana y activa. Esto es muy importante porque crecientemente, con el incremento del número de la población, particularmente estas poblaciones urbanas, se requiere una gran cantidad de alimentos y crecientemente para obtener esos alimentos de origen animal se tiene que echar mano de ciertos recursos farmacológicos y químicos para mantener unos niveles de producción y unos niveles de productividad. Pero resulta que para mantener esos niveles se utilizan unos insumos y esos insumos son los productos químicos en general que ya vamos a ver para mantener la salud de los animales y en otros casos para mejorar la productividad de los mismos. Pero estos entrañan pues un riesgo para la salud de las personas y hay que gestionarlos, es decir, esto encaja en el concepto de una sola salud porque generalmente cuando pensamos en ese concepto de una sola salud, pensamos desde la perspectiva biológica, generalmente reflexionando sobre las enfermedades, los riesgos biológicos, pero hay unos riesgos químicos y entonces hay que conocer este fenómeno y hay que aprender a gestionarlo, hay que conocerlo, dimensionarlo, son muchas las partes que intervienen acá. Entonces es importante caracterizarlo, analizarlo y obrar en consecuencia desde la dimensión de responsabilidad que nos corresponda. Siguiente. Bueno, muy importante, inocuidad de salud. Decía la primera diapositiva que todas las personas tenemos derecho a alimentos, pero esos alimentos tienen que ser inocuos. Y esa es una responsabilidad de la disciplina de la salud pública veterinaria. Alimentos inocuos. La inocuidad es una característica esencial de la calidad. Inocuidad es una característica esencial de la calidad. Entonces, dice la definición más tradicional que un alimento inocuo es aquel que contiene niveles de residuos que no causen daño a la salud. Hoy por hoy es muy difícil, salvo en unidades productivas orgánicas, con un sistema muy robusto, decir que los alimentos no tienen residuos. La mayoría de los alimentos que consumimos infortunadamente tienen residuos, ¿sí? El punto está en que ante este hecho es importante que esos niveles estén en determinadas concentraciones que no causen daño a la salud de las personas. Es súper importante, no es imposible, pero indiscutiblemente hay que conocer muy bien este contexto para alcanzar este atributo tan importante de los alimentos que es la inocuidad de los alimentos de origen animal, que es el contexto de esta presentación. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los riesgos para la generación de residuos en la producción primaria de alimentos de origen animal? El más importante son los productos veterinarios. Y dentro de los productos veterinarios, pues indiscutiblemente los medicamentos veterinarios que se utilizan a título curativo, profiláctico, preventivo y que se aplican en los animales. ¿Para qué? Para mantener su salud y en algunos casos para mejorar la productividad de los animales. Es una realidad en todo el mundo. Segundo, hay que reconocer que los animales crecientemente son alimentados con productos de cosecha o con residuos de cosecha que a su vez son tratados con plaguicidas, con productos fitosanitarios, y los vegetales almacenan esos residuos de estos fitosanitarios y pueden pasar a los animales. Ya llevamos dos fuentes. Y tercero,
pues el dramático fenómeno de la contaminación ambiental, particularmente de los cuerpos de agua y de los suelos. Entonces, estos fuentes de residuos se acumulan en los tejidos de los animales y naturalmente constituyen un problema de salud pública, como dice la flecha donde está la señora y la niña. Indiscutiblemente esos residuos constituyen un riesgo para estas poblaciones. Pero si un país no atiende por este fenómeno, tiene que atender por el hecho de que en el comercio internacional se transan, se venden, se exportan productos de origen animal. Pero estos productos de origen animal, a su vez, son bien recibidos o aceptados en la medida en que los niveles de residuos estén dentro de los límites establecidos que se consideran seguros. Un poco la invitación es hacer una resignación calificada a la presencia de los residuos. Tenemos que convivir con ellos. Sin embargo, las normas internacionales y nacionales dicen que eso es tolerable en la medida que esos niveles estén en una concentración que no constituya riesgo para la inocuidad de los alimentos que pueda afectar la salud de las personas, ya sea para el consumo nacional o para la exportación. Siguiente. Bueno, ¿qué son los residuos de productos veterinarios y los residuos de medicamentos veterinarios? Son las sustancias puras, son las sustancias o sus metabolitos, es decir, sus productos de metabolismo que se almacenan en los tejidos de los animales como consecuencia del uso de los medicamentos, ya sea para el tratamiento de las enfermedades o para el mejoramiento del desempeño productivo, para el tratamiento o control de las enfermedades y para el desempeño productivo. ¿Todos los productos veterinarios generan residuos que pueden ser perjudiciales? No. Afortunadamente no, pero algunos, particularmente los que se utilizan para el tratamiento y control de enfermedades, como los antiparasitarios, los antibióticos, van a generar residuos y eso tenemos que conocerlo con el propósito de gestionarlo adecuadamente en procura de hacer una realidad ese concepto de una sola salud, pero ya eso desde el punto de vista del riesgo químico. Siguiente. Vamos a darle clic para que me aparezcan todas las fotografías. Bueno, miren ustedes, anterior, miren ustedes. Aquí está la cadena, una esquematización de la cadena de producción, comercialización y uso de los productos veterinarios. En la primera fotografía aparece una imagen de la industria farmacéutica. Son múltiples los productos que se elaboran en la industria farmacéutica, luego van a la comercialización y luego al campo, a la utilización. Recordemos también un concepto de bienestar animal, ¿no? Que una de las libertades es que los animales no tengan enfermedades, y para no tener enfermedades en una producción intensiva necesariamente tenemos que utilizar productos veterinarios. Entonces hay que reconocer que el último eslabón pues es el ser humano, y muchas veces el eslabón es el más débil. Aquí quise colocar un bebé, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto es una materialización del concepto de una salud. Hay algo que se produce en la industria, que se elabora, que se vende, que se utiliza en la producción primaria, en la ganadería, en la porcicultura, en la avicultura, y existe el riesgo para el consumidor final, al que está en el último eslabón de la cadena, y es el ser humano. Entonces tenemos que desde la salud pública veterinaria tener ese concepto con el fin de precautelar, de prevenir, de gestionar los riesgos que representan para la salud humana estos productos veterinarios, que de cualquier manera son
recursos excelentes que permiten mantener, recuperar la salud de los animales y mantener unos niveles de producción y de productividad que sean compatibles con el beneficio que legítimamente quieren obtener los ganaderos de las diferentes especies o los productores pecuarios. Siguiente. Bueno, mucho se ha hablado del tema de residuos en Colombia y vamos a ver, del tema de residuos de Colombia se viene hablando, las primeras normas aparecen en 1981. Estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? De medio siglo. Entonces, aquí un poco para reiterar, lo traje acá porque hay una resolución del Ministerio de Agricultura del Ministerio de Salud cuando hacia el año 2010, un poco desde el 2007 se viene trabajando en Colombia en los programas de residuos de productos veterinarios en alimentos de origen animal. Finalmente este trabajo materializa con la resolución 1382 de 2013 que conceptualiza el tema y establece las bases para los planes subsectoriales de vigilancia y control de residuos como algo que se caracterizó y se reconoció como un riesgo para la salud humana. Entonces, mire lo que contiene esta norma. Quiero que tomen nota de la resolución. Residuos de medicamentos veterinarios incluyen los compuestos de origen o los compuestos padres y sus metabolitos presentes en cualquier porción comestible de un producto, así como los residuos de impurezas relacionadas con el medicamento correspondiente, y el residuo indicador, residuo cuya concentración disminuye en una relación conocida con como nivel de residuos total en los tejidos comestibles, en huevo, leche u otros tejidos animales. Deberá contarse con un método de análisis cuantitativo específico para determinar la concentración. Entonces, se reconocieron los residuos en una norma de salud del Ministerio de Salud y se reconoció que es necesario vigilarlos y se reconoció que hay un residuo indicador. Entonces, cuando el compuesto se metaboliza, genera, perdón por una redundancia, unos metabolitos, pero una proporción del producto no se metaboliza y esa sirve para vigilarlo en los tejidos. En algunos casos hay metabolitos marcadores, pero generalmente se busca el compuesto padre y se tienen que tener métodos idóneos para hacer esta vigilancia, que de otra manera, aparte quiero decir que es un poco compleja y particularmente costosa en términos de los recursos tecnológicos que se tienen que hacer para vigilarla. Lo que yo les quiero resaltar en términos del concepto de una salud es que los residuos se comenzó a hablar hace 50 años en Colombia, que para la segunda década del presente siglo, ya se establecieron las normas y las políticas en torno a su vigilancia, reconociendo el riesgo que representan. Siguiente. Bueno, pero ¿por qué se vigilan los residuos? Bueno, los residuos químicos representan un riesgo para la salud pública por varios fenómenos: reacciones alérgicas, resistencia antimicrobiana, por la utilización intensa que se hacen de los antimicrobianos en la producción animal, por el riesgo de afección a la microflora intestinal, por la toxicidad en general y por la carcinogenicidad. Algo que y que vamos a ver más adelante es que hay residuos de mayor riesgo y otros de menor riesgo. Con el tiempo, algunas sustancias que representan un riesgo particularmente
de toxicidad y carcinogenicidad ya han sido apartados del arsenal terapéutico veterinario, precisamente por esta razón, porque nunca se pudieron establecer límites máximos de residuos que se consideren seguros. Es decir, los residuos se vigilan porque representan un riesgo para la salud humana, un riesgo cierto. Pero como no podemos prescindir de los medicamentos y los productos veterinarios, pues es necesario establecer una plataforma para su conocimiento y vigilancia. Siguiente. Gestión de los residuos de productos veterinarios. Se hace desde varios puntos de vista. Naturalmente que le corresponde a un Estado y a los diferentes gobiernos en ese Estado establecer normas oficiales para la gestión de riesgo. Le corresponde establecer labores de inspección, vigilancia y control, particularmente en la producción primaria. Pero la vigilancia está constituida, por ejemplo en Colombia, por planes subsectoriales de residuos de productos veterinarios en alimentos de origen animal. Ahí hay un trabajo coordinado en el caso de Colombia entre el INVIMA y el ICA, porque los residuos se detectan, vamos a hablar de la leche, se detectan en la leche que se produce en las fincas y se detecta en la carne, pero cuando ya llega el animal con residuos a la planta, al frigorífico, no hay nada que hacer porque esos residuos no se pueden eliminar, ni de la leche ni de la carne. Entonces hay una labor de inspección, de vigilancia y de control de los residuos, a partir de unas directrices muy claras que están establecidas en normas oficiales. Hay unas normas sobre límites máximos de residuos que vamos a ver, que en el caso de Colombia tenemos normas nacionales. En el caso de los países que no tienen normas nacionales se utilizan los límites máximos de residuos establecidos en el Códex Alimentarios de la FAO, la Organización Mundial de la Salud. De otra parte, como lo importante de los residuos es prevenirlos, hay normas sobre buenas prácticas ganaderas que le corresponde al ICA expedirlas y sobre la base de esas normas ejercer la actividad de extensión, vigilancia y control del cumplimiento de las buenas prácticas ganaderas, de las buenas prácticas de uso de los medicamentos veterinarios, con el fin de evitar la generación de residuos de sustancias prohibidas o que en el caso de las sustancias permitidas esos residuos rebasen el límite máximo de residuos. Esa prevención se hace a nivel de campo. Ese es el papel del Estado, es el papel de las actividades de las autoridades gubernamentales, pero el papel de los productores y de los productores primarios y de los profesionales del sector agropecuario, médicos veterinarios, zootecnistas, administradores agropecuarios, es acatarlas con el propósito de prevenir la generación de residuos en los animales de producción con el cumplimiento de los tiempos de retiro. Ahora bien, lo ideal siempre es trabajar a nivel de prevención en la producción para no tener que llegar a utilizar los medicamentos. La manera más idónea de no generar residuos de medicamentos veterinarios es no utilizar productos veterinarios, y eso se genera con nutrición, con cuidado, con bienestar animal, porque luego de utilizar productos veterinarios, pues la consecuencia inequívoca es que se van a generar los residuos. Siguiente. Bueno, ¿y qué son las buenas prácticas de uso de los medicamentos veterinarios?
La autoridad de la producción primaria en Colombia es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Siempre hay una autoridad pero luego los usuarios, los productores primarios, los ganaderos, los avicultores, los porcicultores, los acuicultores deben hacer uso de las buenas prácticas en el empleo de medicamentos veterinarios con el fin de procurar de ellos el mejor beneficio y minimizar el riesgo que los residuos que generan representan para los seres humanos. Y aquí tenemos una definición de las buenas prácticas de uso de los medicamentos veterinarios que viene a su vez como fuente primaria del Códex Alimentario de la FAO y la Organización Mundial de la Salud, que se define como el cumplimiento de los métodos de empleo oficialmente recomendados para los medicamentos de uso veterinario en las condiciones de campo, de conformidad con la información consignada y aprobada en el rotulado de los productos. Entre ellos una medida muy sencilla, que es el cumplimiento del tiempo de retiro cuando los mismos se utilizan en condiciones prácticas. Es decir, la ley dispone cómo se registran los productos, cuál es el tiempo de retiro, pero el usuario del producto veterinario, el ganadero, el veterinario, tienen el sagrado deber, aunque a pesar de que nadie los vea, del cumplimiento del tiempo de retiro, porque esos alimentos van a ser consumidos por las personas. Eso es súper importante. Ni en los Estados Unidos la FDA, ni en Colombia el ICA, ni en Argentina el SENASA va a tener un ejército de veterinarios o de profesionales para vigilar si los ganaderos cumplen con el tiempo de retiro. No, eso es una responsabilidad social. El ganadero tiene una responsabilidad social porque está produciendo alimentos para las personas. Entonces la ley dice, usted debe cumplir con el tiempo de retiro. Cuando ustedes compran un producto veterinario y dice tiempo de retiro, eso es sagrado. Eso es sagrado porque es la preservación, la protección de la salud de los consumidores. Siguiente. Aquí hay algunas directrices generales, de pronto hacemos alguna conferencia sobre las buenas prácticas de uso de los medicamentos veterinarios en el marco de una sola salud. Pero quiero traer algunas simplemente. Y comienzo por la primera, y que está escrita en rojo. Hay que cumplir con el tiempo de retiro para prevenir los residuos de sustancias, residuos químicos de sustancias prohibidas, y para que los residuos de las sustancias permitidas estén en un límite tolerable, compatible con la protección de la salud de las personas, y diría yo de su dignidad, porque no hacerlo pues es un engaño, también puede ser una equivocación, ¿no? Bueno, utilizar solo productos veterinarios con registro ICA. Me estoy refiriendo mucho al ICA pues porque estoy dando la conferencia aquí en Colombia, pero bien podría ser el SENASA, bien podría ser la FDA, bien podría ser Agrocalidad del Ecuador, SENASAC de Bolivia, el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. Utilizar únicamente productos veterinarios con registro oficial del país donde se están utilizando. Cumplir con las condiciones e instrucciones que están en el rotulado. ¿Por qué? Ese rotulado es oficial, es un documento. Constituye el marco conceptual mediante el cual la autoridad competente le permitió a ese laboratorio comercializar ese producto. Luego debemos ceñirnos a esas condiciones del rotulado oficial. Jamás en la vida
utilizar sustancias prohibidas. Ya vamos a ver cuáles son las sustancias prohibidas que infortunadamente están en las redes sociales e infortunadamente están también en el comercio. No hacerlo. Tener la prescripción del médico veterinario para los productos que requieran la prescripción exclusiva del médico veterinario. Llevar el registro escrito de los tratamientos realizados. Eso tiene una serie de condiciones que no voy a extender, pero tiene que tener la identificación de los animales, el nombre del producto, el laboratorio productor, el número del lote, la dosis, la vía de administración, tener una bitácora al respecto de los medicamentos que se utilizan en una unidad productiva, quién los utiliza, cuándo los utiliza, en qué cantidad y cuál es el tiempo de retiro que se tiene que comprobar. Y algo súper importante en el caso de la prevención de la generación de residuos: identificar los animales tratados. Las empresas higienizadoras lácteas en Colombia, las principales en todo el mundo, en el caso de los animales lecheros, siempre advierten que los animales que están bajo tratamiento veterinario, particularmente con antibióticos, tienen que ser identificados con el fin de evitar que esa leche que está contaminada con antibióticos, residuos de antibióticos, vaya a la pasteurización, vaya a la higienización, porque a muchos de ellos, cuando están recientemente aplicados, no pueden ser completamente eliminados por la pasteurización y pueden causar problemas tecnológicos en la elaboración de productos y naturalmente riesgos para la salud de las personas que consumen estos productos. Siguiente. Entonces, un poquito la anterior. Aquí vamos a ver con algún grado de detalle la principal y sencilla pero importantísima medida de gestión para prevenir el riesgo de residuos de productos veterinarios, que es el cumplimiento del tiempo de retiro. Siguiente. ¿Y qué es el tiempo o periodo de retiro? El tiempo de retiro es el periodo que debe transcurrir, ¿no es cierto?, entre la última administración del medicamento y el uso de los tejidos animales o de los productos de origen animal para consumo humano. Y este periodo de retiro, como vamos a ver también más adelante, es un tiempo experimentalmente establecido por el laboratorio que obtuvo el registro, sustentado científicamente. Es decir, el tiempo de retiro de esta ivermectina es 28 días para los animales de carne, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener un fundamento científico detrás. Y el tiempo de retiro se establece para cada producto, no se establece farmacológicamente, dice, para los determinados principios activos. Es decir, no hay una tabla, no hay una norma internacional que dice para la oxitetraciclina base del tiempo de retiro. No, es para cada producto veterinario conforme a su formulación el tiempo de retiro. Y el tiempo de retiro lo sustenta el titular el peticionario del registro ante la autoridad competente, que lo concede con base en la información científica aportada. El respeto del tiempo de retiro permite cumplir ¿con qué? Con el límite máximo de residuos, que es siguiente. Y el límite máximo de residuos es la concentración o nivel máximo de una sustancia química en un alimento que garantiza que el mismo no constituye riesgo para la salud de las personas. Les había dicho que los alimentos inocuos no son aquellos que no tienen ni rastro de residuos, no. A través de la toxicología alimentaria se ha establecido
que hay un nivel de residuos que resulta tolerable para que una persona lo consuma continuamente sin que represente riesgo para su salud. Eso sí ha sido definido internacionalmente, particularmente por una fuente muy importante que es preceptiva en el caso de Colombia y en el caso de la mayoría de los países del mundo, que son los niveles máximos, los límites máximos de residuos establecidos por el Códex de la FAO, la Organización Mundial de la Salud. Allí sí, dice, el límite máximo de ivermectina es tanto, de oxitetraciclina es tanto, no así el tiempo de retiro. Entonces, límite máximo de residuo, concentración en nivel máximo de una sustancia química en un alimento que garantiza que el mismo no constituye riesgo para la salud. Generalmente se expresa en microgramos kilo de la sustancia en tejido o producto o partes por millón, que es un sinónimo, en el tejido que se va a consumir, ya sea carne, ya sea vísceras, en el caso de la leche, o por ejemplo en la miel, etcétera, ¿no? Entonces vas a encontrar límite máximo de residuos de las sustancias químicas en diferentes tejidos. Siguiente. El tiempo de retiro garantiza que yo puedo cumplir con el límite máximo de residuos. Cuando no se cumple el tiempo de retiro, infortunadamente, pues vamos a encontrar residuos por encima del límite máximo de residuos. ¿Cuáles son las principales causas de la generación de residuos a nivel de campo? Pues miren, la primera, la primordial, no cumplimiento del tiempo de retiro, es la primordial. La no identificación de los animales tratados. Cuando no se registra el producto que se está utilizando, no se escribe. Dosis excesiva, vamos a darse la reforzada para que sepan la mejor. Errores en las vías de administración de los medicamentos. Ustedes saben que hay medicamentos que se administran vía intramuscular, subcutánea, intravenosa. No se deben cambiar las vías porque el límite el tiempo de retiro está establecido para una determinada dosis, por una determinada vía de administración. No hay que cambiarla porque si no vamos a generar residuos de productos veterinarios en niveles que no son tolerables. Siguiente. Sustancias a vigilar. Colombia tiene un plan subsectorial de residuos. Los planes de residuos de productos veterinarios yo creo que ya están en la mayoría de los países del continente. Los primeros planes de residuos muy exitosos fueron los del Uruguay en la década de los 80, Argentina, Chile, y en Colombia tenemos planes subsectoriales de residuos también, en la Unión Europea, en los Estados Unidos. ¿Qué sustancias se vigilan? Pues básicamente tres. ¿Qué tipos de sustancias? Mnemotécnicamente las del grupo A, el grupo B y el grupo C. Grupo A son sustancias que no deben estar porque están prohibidas, porque existe la evidencia científica desde hace décadas de que constituyen riesgo para la salud de las personas. Grupo A, prohibidas. Cloranfenicol, que es un antibiótico. Nitrofuranos, un antimicrobiano. Nitroimidazoles. Dietilestilbestrol, que es un anabólico. Y plaguicidas organoclorados, por tener algunos acá. Son sustancias prohibidas. Están prohibidas en Colombia también. Y prohibidas en la mayor parte del mundo. En todo el mundo no. Infortunadamente no. Y como no están prohibidos en todo el mundo, ¿qué riesgo vamos a manejar bajo el concepto de una sola salud? Existe el riesgo de que por el comercio internacional o por el contrabando llegue y le hablan a la oreja del ganadero,
del acuicultor, mire, le tengo esto es muy bueno, infortunadamente no se consigue aquí en Colombia, pero como yo lo quiero a usted tanto, yo se lo voy a traer, y como lo aprecio tanto, yo se lo voy a dar barato. Usted se va a acordar de mí, ¿sí? Se va a acordar de mí cuando se meta en un problema. Hay otras sustancias que son restringidas dependiendo de los contextos. Las hormonas esteroidales y los anabólicos. En Colombia los anabólicos no están permitidos, no están prohibidos, están permitidos solo aquellos para los cuales se ha podido fijar un límite máximo de residuos. Entonces tenemos hormonas esteroidales, anabólicos, trembolona, estradiol, progesterona, entre otros. En algunos casos, en algunos países, se pueden establecer límites máximos de residuos y son sustancias que o se utilizan para el mejoramiento productivo, eso es muy polémico. Algunas en la Unión Europea están prohibidos, en los Estados Unidos están permitidos. Hay algunos ésteres como el dietilestilbestrol que están totalmente prohibidos, pero en algunos casos se utiliza estradiol para la sincronización de celo. Entonces, pues dice, o están prohibidas o están restringidas. Restringidas para determinados usos exclusivamente. Otras, como las agonistas adrenérgicos como el clenbuterol, el malbuterol, el salbutamol, entre otros, que en algunos países se utilizan con el propósito de mejorar el rendimiento productivo. Hasta donde tengo conocimiento, en Colombia están prohibidos los agonistas adrenérgicos porque pueden tener unos problemas inmediatos agudos de toxicidad en las personas. Siguiente. El grupo B son las sustancias a vigilar, son todo el arsenal de medicamentos y productos veterinarios que tenemos, que tienen de particular que para ellos se ha establecido un límite máximo de residuos, ¿no es cierto? Entonces tenemos los antiparasitarios, los antibióticos, por ejemplo, por nombrar algunos, penicilina, ivermectina, los antiparasitarios de la familia de los benzimidazoles, los corticoides como la dexametasona, entre otros, son aquellos para los cuales se establece un límite máximo de residuos. Y esta sustancia a vigilar en el marco de los planes subsectoriales de residuos son los contaminantes químicos. ¿Cuál es la diferencia entre un residuo y un contaminante químico? Como dice el nombre de contaminante químico, es una sustancia que se hace presente en una unidad productiva, pero que nadie lo buscó, nadie lo introdujo, nadie le quiere dar a los bovinos del municipio de Tocaima, en el departamento de Cundinamarca, plomo, cadmio y mercurio. Nadie les quiere, no van a comprar ni igual, porque ya que va para Tocaima, ¿sabe qué? Cómpreme cadmio y mercurio. Pero esos animales de la cuenca baja del río Bogotá están pastando en Tocaima y en esos pueblos. Y pues el río Bogotá es uno de los ríos que, como los seres humanos, logramos matar. No, tardamos 100 años, pero lo logramos, ya matamos el río. Entonces esos animales tienen en su carne, en sus tejidos, esos contaminantes. Tristemente, en las ciénagas, como la ciénaga de la Virgen al norte del país, en la costa atlántica, pues la contaminación de los peces con mercurio. Esos son contaminantes químicos. Las micotoxinas, en el caso del consumo de cereales, los metales pesados, plomo, cadmio, mercurio y micotoxinas son contaminantes químicos y se vigilan en un plan de residuos porque son de riesgo, pero no son residuos, o podemos decir residuos de contaminantes químicos. Entonces, las sustancias a vigilar, las prohibidas, las permitidas y los contaminantes químicos. Siguiente.
Bueno, digamos que Colombia tiene la suerte de tener una norma. Esta norma se construyó a partir, ¿qué referentes se utilizaron en su momento? Es una norma del 2013. Preferencialmente, los límites máximos de residuos del Códex Alimentarios, los límites máximos de residuos de la Agencia Europea del Medicamento, en aquel entonces EMEA, hoy EMA, y los límites de la FDA, de los Estados Unidos, y otras fuentes idóneas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, la tenga muy en cuenta, la resolución 382 del 2013. Entonces, aquí es la norma de referencia en Colombia. Antes se utilizaban los límites máximos de residuos del Códex Alimentarios, pero lo que pasa es que el Códex Alimentarios no tiene todos los límites máximos de residuos, entonces echado en mano de otras fuentes absolutamente independientes y muy calificadas desde el punto de vista científico para construir esa norma que se ha venido actualizando. Siguiente. Bueno, únicamente para recalcar acá que los límites máximos de residuos resultan de la evaluación científica del riesgo realizada por el CODES, el JECFA y otras agencias. El CODEX tiene un grupo especial asesor que es el grupo del JECFA, que está constituido por destacados científicos independientes que tienen un panel a través del cual se hacen evaluaciones del riesgo y se establecen los límites máximos de residuos con una metodología cierta. Estos límites máximos de residuos, en el caso del Códex, en el caso de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, cuando son sustancias nuevas, con la información disponible se establecen unos límites que son temporales y luego de complementar esa información, estos se vuelven límites máximos de residuos definitivos. Ustedes van a encontrar en la literatura límites máximos de residuos definitivos o provisionales. Siguiente, pero lo que quiero resaltar aquí es que se hace una evaluación de riesgo para el establecimiento de los límites máximos de residuos en función de la protección de la salud de los consumidores. Muy importante el Códex Alimentarios, muy importante, porque digamos que en el caso de Colombia siendo un miembro del Códex Alimentario desde hace décadas, tiene que tomar de referencia, aquí lo pueden ustedes encontrar en internet con estas características, una base de datos a través de los cuales ustedes pueden colocar en el buscador Códex Alimentario, límites máximos de residuos. A veces la presentación de la página varía, pero permanentemente está disponible para consulta y dentro de las limitaciones propias del Códex se vienen actualizando. Y también pueden encontrarlo en la EMA, Agencia Europea del Medicamento. Esas son las dos principales fuentes que nutren a la normativa colombiana. Es decir, la normativa colombiana nace de estas dos fuentes que son la referencia internacional de primer orden para la construcción de las normas nacionales. Siguiente. Ahora bien, yo quiero decir que a pesar de que hay normas, están las normas del Códex internacionalmente cuando se hacen tratados de libre comercio o se tienen emprendimientos de exportación y se tienen que hacer negociaciones con la Unión Europea. No quiero decir infortunadamente, pero en términos prácticos los europeos imponen los límites máximos de residuos de ellos, que son a veces un poco más estrictos que los del Códex o que los de las FDA, pero
Esas tres fuentes son absolutamente serias en cuanto a su fundamentación científica para el establecimiento de los límites máximos de residuos. Aquí un poco para reiterarlo el tiempo de retiro, pero para decir lo siguiente, lo que está en la parte baja de la diapositiva, que el tiempo de suspensión, el tiempo de retiro, se ajusta al límite máximo de residuos de medicamentos veterinarios. Es decir, el tiempo de retiro, reitero, es ese momento en que la concentración de un residuo está por debajo del límite y se hace experimentalmente. Y el tiempo de retiro se establece para una especie animal, para un medicamento veterinario, para determinado tejido, ¿no es cierto? Y tiene relación directa con la dosis, con la forma farmacéutica, con la vía de administración y naturalmente con la duración del tratamiento. Por eso es muy complicado cuando se establecen límites máximos de residuos desde el punto de vista administrativo. Yo tengo un producto y reclamo el mismo tiempo de retiro del producto innovador, pero se trata de dos productos diferentes. Entonces eso hay que comprobarlo a través de evidencias científicas. Alguna vez alguien me decía que si no había una tabla sobre límites máximos de residuos. Sí, señor, hay tablas. En la legislación colombiana están los límites máximos de residuos aceptados en Colombia. La FDA tiene unos tiempos de retiro, todos son muy parecidos. La Agencia Europea del Medicamento, el Códex. Y acto seguido me pregunta, ¿y existe una tabla sobre tiempos de retiro? No, porque el tiempo de retiro es para cada producto veterinario. Siguiente. Esta diapositiva es muy interesante y tiene propósitos históricos, ¿no? Como vemos, hay una resolución del ICA, resolución 1326 de 1981. Pues hace muchísimo tiempo, ¿no? 45 años tal vez. Bueno. Artículo 11. El rotulado de los medicamentos antimicrobianos debe consignar el tiempo de retiro. Fíjense ustedes, ya lo que quiero decir es que es un tema que parece nuevo, pero no lo es. Colegas como ustedes ya tenían esa preocupación y en ese tiempo se comenzaba a trabajar. Es decir, en Colombia el tema está sobre la mesa desde hace muchísimos años. Siguiente. Bueno, tanto el Código Sanitario Nacional, la Ley 9, como la Ley 101 de 1993 conceden al Ministerio de la Salud y hoy INVIMA, al INVIMA y al ICA la responsabilidad de vigilar los niveles de residuos a través de planes subsectoriales de residuos. Entonces quise traer que las normas, porque las normas, digamos, es el marco de referencia en que se mueven las autoridades y consagran sus responsabilidades, en este caso sobre el tema de la vigilancia y control de residuos. Entonces dice, el Instituto Colombiano Agropecuario coordinará con los Ministerios de Salud Pública y Ambiente, ¿no es cierto? Y eso cuando lo decía mi doctora Jenny, desde 1993 y 94. ¿Y qué significa que el Instituto Colombiano Agropecuario coordinará con los Ministerios de Salud Pública y Ambiente? ¿Cómo podríamos...? Eso significa una salud. Es decir, los colegas que nos antecedieron ya tenían ese enfoque, tenían la sospecha, si no trabajamos juntos, nos va a ir mal, trabajando coordinadamente, porque mira que el capítulo se llama de la coordinación nacional. ¿Sí? Entonces, hoy nos estamos dando cuenta que estos fundamentos estaban desde antes.
Y hoy afortunadamente tenemos desarrollado el concepto de una salud, pero me gusta traer esta diapositiva porque dice que deben trabajar coordinadamente para evitar que los niveles de residuos que infortunadamente están en los animales, porque hay que tratarlos contra las enfermedades para que esos niveles de residuos no afecten a las personas. Siguiente. Bueno, luego hay otras normas más recientes, ¿no es cierto? El decreto 1500, en el decreto 1500, que es la piedra angular del tema de los frigoríficos y la producción de carne bovina, de carne de animales de abasto, nuevamente hace referencia a la necesidad de establecer los planes subsectoriales de residuos y condiciones en la producción primaria para evitar que los residuos constituyan un riesgo para la salud de las personas. Quise traer porque en mi segunda o tercera diapositiva decía, una de las fuentes de residuos es lo que comen los animales en el campo, el agua que toman. Yo siempre traigo el tema de el ejemplo, diría yo más bien triste, de las ganaderías que quedan en el municipio de Tocaima, en Las Vegas, del río Bogotá. El río Bogotá fue una belleza, pero una belleza. Y ustedes van allá y hay unas pasturas magníficas y unos animales que están consumiendo ahí un agua que no deben consumir. Y los pastos también están contaminados, ¿sí? Entonces, Resolución 2906 del 2007, se establecieron límites máximos de residuos de plaguicidas en los pastos, en los forrajes que están consumiendo los animales, porque se reconoce que van a generar residuos de contaminantes químicos peligrosos para la salud de las personas. Y eso no solo es ahí, en Barranca Bermeja hay unas ciénagas junto a las refinerías y hay unos peces que la gente conoce como los pescados petroleros. Pues está expresamente prohibido pescar allí en esas ciénagas porque los animales tienen contaminantes químicos que son peligrosos. Lo que quiero decir que en el caso de los plaguicidas químicos ya desde 2007 hay una resolución que establece límites máximos de residuos. Siguiente. Lo que quiero decir con todo esto es que no estamos hablando de un tema nuevo. Bueno, ya vamos terminando. ¿Quién determina el tiempo de retiro? Ya dijimos que los límites máximos de residuos se realizan a través de evaluación de riesgos que llevan a cabo las agencias internacionales como el Codex Alimentarios y agencias nacionales muy tradicionales como la FDA de los Estados Unidos, a la Agencia Europea del Medicamento. En Colombia no se realizan estudios de límites máximos de residuos. En el ámbito agrícola se realizó uno en cacao. Pero en el caso que nos corresponde es la determinación del tiempo de retiro. ¿Quién la debe realizar? Generalmente las empresas que registran productos veterinarios. Algunos factores a considerar los estudios de residuos. Entonces lo que se hace es una marcha experimental, son unos ensayos con el propósito de establecer a través de evidencias científicas cuál es el momento en que el límite máximo de residuos, ahí lo vemos al extremo de la diapositiva, cuál es el momento en que el límite máximo de residuos, es decir, la concentración del producto está por debajo del límite máximo de residuos. Ese es el tiempo de retiro. Ahí lo vamos a hacer. Y se establece a través de ensayos con animales y un procedimiento estadístico para asegurar que esa carne, que esa leche, que esos huevos ya son seguros para el consumo de las personas. Tiene un determinado número de animales y obviamente se hacen instalaciones para alojarlos con bienestar. Tiene unas consideraciones al respecto del número de muestras, la conservación, la custodia
Y muy importante, la disponibilidad de laboratorios para llevar a cabo las técnicas analíticas que me permitan hacer estos análisis. Los principales métodos empleados para el tiempo de retiro, ¿no es cierto?, son dos: los estudios de depresión de residuos y los estudios para la confirmación del tiempo de retiro. Son dos, son diferentes, idóneos los dos: el estudio de depresión y el estudio de confirmación del tiempo de retiro. Siguiente. Entonces, los estudios de depresión de residuos, ¿cómo se hacen? Se tiene un número de animales experimentales, generalmente nutridos, se tiene ya una idea por estudios que se han hecho piloto de cuándo la sustancia está por debajo, el metabolito o el principio activo está por debajo del límite máximo de residuos. Y se toman varios puntos, generalmente 5 puntos. Cada punto está constituido en cada punto se sacrifican 4 o 5 animales. Es realmente oneroso, pero supremamente preciso, y a través de herramientas estadísticas se encuentra cuál es el tiempo en que la concentración del activo y sus metabolitos está por debajo del límite máximo de residuos. En el caso ese es el estudio de depresión, y hay unos referentes, hay unas fuentes idóneas para la realización de los estudios de residuos como la Agencia Europea del Medicamento, la FDA de los Estados Unidos, el BICH, que es una referencia internacional de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es un grupo constituido por Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Japón, que tiene unas directrices disponibles públicamente para la realización de este tipo de estudios. Pero desde hace ya, diría yo, 3 décadas, hay un estudio que es de la comprobación del tiempo de retiro, que es muchísimo más aceptable, más asequible, y que desde hace unos 10 años se viene utilizando en varias partes del mundo, particularmente en Centroamérica. El país líder en este tema es Costa Rica. Es sencillo, porque únicamente se toma, por ejemplo, si yo tengo un producto a base de ivermectina, que tiene determinada concentración, se toma el innovador, y el innovador, a través de la información científica, tiene el último punto experimental. Entonces, el estudio tiene como propósito comprobar que mi producto, en ese último punto de control del producto innovador, alcanza una concentración que puede ser igual o estar por debajo del límite máximo de residuos. Se llama comprobación del tiempo de retiro. Siguiente. Entonces, tengan ustedes en cuenta que otra referencia importante es la OIE. La OIE, la Organización Internacional de Sanidad Animal, no tiene ese mismo volumen nutrido de información que tiene con respecto a la gestión de la salud, de las enfermedades de los animales, pero dice, consagra los estudios de comprobación del tiempo de retiro. Entonces, prácticamente no calcula el tiempo de retiro, pero sí confirma el periodo específico comparado con el medicamento innovador. No se toman 5 puntos, sino el punto final. Es decir, se comprueba que mi producto, a través de la comprobación del punto final, está por debajo del límite máximo de residuos. Eso es estudio de comprobación. Siguiente. Y, por ejemplo, en el caso del SENASA Costa Rica, que es la Autoridad Nacional de Productos Veterinarios en Costa Rica, establece
la legitimidad de utilizar los estudios de comprobación del tiempo de retiro. Y se viene utilizando en Centroamérica y es una metodología, primero científicamente válida, más económica, más asequible tanto desde el punto de vista financiero como tecnológico. Siguiente. Y en varios países de Centroamérica los países pueden desarrollar guías y protocolos y esto se consagra en el Reglamento Técnico Centroamericano de Registro y Control de Productos Veterinarios. Aquí está, lo traje yo, guía o protocolo para la comprobación del tiempo de retiro y o descarte de medicamentos veterinarios utilizados en animales productores de alimento. Este es un tema que viene, este sí es un tema nuevo porque realmente muchas veces para las industrias, y eso hay que reconocerlo, para las industrias de productos veterinarios de los países de América Latina no siempre está al alcance de hacer extensos estudios de residuos. Los estudios de residuos de depleción preferentemente deben realizarse en moléculas que sean innovadoras, para los cuales no se tenga experiencia, pero esta herramienta es una herramienta interesante que se viene abriendo paso en los países de Latinoamérica y brinda la oportunidad de, con evidencia científica, sustentar el tiempo de retiro de los productos veterinarios, que ha sido como el core, la parte central de esta conferencia. Es decir, el tiempo de retiro debe preferentemente establecerse con base en la evidencia científica que proporcionan estudios objetivos para su establecimiento. Siguiente. Conclusiones y recomendaciones, agradeciendo su paciencia. Las conclusiones es que la prevención de los residuos, de los residuos en los productos de origen animal, es un tema muy importante y que se encuentra en el contexto de una sola salud, porque vuelvo y digo, los riesgos para la salud humana no son riesgos únicamente biológicos, ¿no? Que es, digamos, uno de los fundamentos más fuertes en el concepto de una salud, sino que en una salud también debemos trabajar el concepto de una salud, los riesgos que hay, los riesgos químicos que están asociados a la producción de los alimentos de origen animal. Es una de las facetas de la salud pública veterinaria. Una de las facetas de la salud pública veterinaria es todos los esfuerzos y emprendimientos que hagamos con el propósito de contribuir a garantizar que los alimentos que se destinan al consumo humano sean lo más sanos posibles. Entonces, la recomendación es un poco revisar permanentemente este tema y estar atento a los desarrollos que tienen los planes subsectoriales de residuos que encarnan el concepto de una sola salud, porque aquí confluyen las autoridades de salud pública humana y de la salud pública veterinaria con el apoyo de ambiente, porque de todas estas fuentes viene el riesgo de residuos que puede afectar la salud pública y el comercio internacional. Procuré no hablar tanto del comercio internacional, sino del riesgo para las personas, independientemente de donde estén, pero es cierto que los países, cuando exportan productos de origen animal, muchas veces tienen problemas porque en el comercio internacional es muy importante, sagrado, que los productos que salen para esos mercados especializados cumplan con los límites máximos de residuos establecidos por el país de destino, pero esos límites máximos de residuos generalmente son muy homogéneos en las diferentes legislaciones. Entonces, agradecer a la Uniagraria, a la doctora Jenny Catherine Pinilla, que me haya invitado con el propósito de tener estas reflexiones en torno a este tema, y pues quedo a sus órdenes. Gracias.
Bueno, sí, bueno, muchas gracias, doctor McAllister, por acompañarnos y pues darnos esta gran charla sobre la parte de residuos de medicamentos o productos veterinarios, que es muy importante desde el enfoque de una sola salud. Vimos cómo intervenían desde la parte de medio ambiente, cómo habían riesgos desde la parte animal, cómo había un riesgo también desde la parte medioambiental y pues por supuesto desde la parte humana. Entonces pues queríamos saber si hay alguna pregunta de pronto en el Facebook Live, que pues el doctor está atento. Dime. ¿No hay? Bueno, no hay preguntas. Pues no sé, ¿sí? No. Yo sí, ok. tengo una pregunta, doctor McAllister, y es que usted decía en la presentación que, digamos, en algunos procesos, por ejemplo, como la pasteurización, se podían, digámoslo, eliminar esos residuos de los metabolitos de los medicamentos. En el momento de la cocción de los alimentos, ¿hay manera, digamos, que ese procedimiento disminuya o elimine esos metabolitos? Y lo pregunto, digamos, un poco pensando en esos residuos que hay, por ejemplo, de contaminantes, de lo que usted decía de los peces, o de, digamos, esos alimentos de origen animal que no son tan industrializados, digamos, que no pasan por una planta de procesamiento, por ejemplo, la pesca artesanal o algo así. Pues mire, tal vez no me supe expresar. Infortunadamente, el proceso de pasteurización en el caso de la leche no elimina los residuos, ¿sí? Hay ciertos antibióticos que pueden, dependiendo del antibiótico, puede disminuir su concentración y no constituir un riesgo mayor, pero infortunadamente la pasteurización o el proceso de cocción de la leche o de cocción de los alimentos, si no es muy intensivo, no garantiza la eliminación total. Y una cosa que señala Daniela, efectivamente, el tema son los contaminantes químicos. Si yo tengo un contaminante químico tipo metal pesado, no, es absolutamente indemnes. Entonces viene el tema de la pesca artesanal, ¿no es cierto? O de la pesca en general, pero si esos peces tienen los contaminantes, no van a ser eliminados, infortunadamente. Por esa razón, en el marco de una sola salud hay que tener en la mira, hay que tener en el panorama esas normas internacionales que establecen los límites máximos de residuos. Son esos porque fueron establecidos científicamente a través de las herramientas del análisis de riesgo y la toxicología alimentaria, pero no existen porque el proceso de cocción eso es muy relativo, el tema gastronómico, qué temperatura alcanza, las temperaturas más exhaustivas o el proceso de ultrapasteurización, por ejemplo, tiene la tendencia a ser más seguro, pero a su vez esas temperaturas tan exhaustivas comienzan a conspirar con la calidad composicional de los productos. Es decir, efectivamente, la cocción es una herramienta, los procesos de higienización, ultra alta temperatura o pasteurización, pero digamos que no es una garantía. Hace mucho tiempo un profesor reflexionaba sobre esto. La pasteurización nos brindó la oportunidad de mitigar hasta riesgos insignificantes el riesgo microbiológico, pero no el riesgo químico. Ojalá lo hubiera hecho. Por esa razón, todos esos programas de control de residuos, por eso en el comercio internacional los países son tan estrictos con eso, porque infortunadamente los procesos tecnológicos en la higienización, en el beneficio en la higienización, no garantizan la eliminación de los residuos. Por esa razón están los planes subsectoriales y cuando se negocian los protocolos, particularmente con los países desarrollados, es muy estricto. La Unión Europea importa productos
acuícolas, camarinicultura, por ejemplo, procedente del Ecuador. Y ellos dijeron, mire, vamos a ser muy francos, ustedes tienen que adoptar nuestras normas, y con el propósito de tener problemas con los residuos, no vamos a permitir que los camarones que se exportan a la Unión Europea utilicen productos veterinarios. La mejor medida para evitar la generación de residuos de productos veterinarios, pues es no utilizar productos veterinarios. Entonces, en el comercio internacional este tema de los residuos es complejo. Yo sé que en Colombia ha habido dificultades con la exportación a los mercados especializados, porque se es muy estricto. Colombia exporta productos lácteos a los Estados Unidos, en unos enclaves específicos en el departamento de Antioquia, y son muy rigurosos en la prevención de los residuos, porque infortunadamente, reitero, los procesos de higienización de los productos de origen animal no garantizan la eliminación de los residuos, y particularmente el tema es mucho más estricto con los contaminantes químicos. Gracias. ¿Dos preguntas? Dice, uno de los riesgos de residuos de medicamentos veterinarios es la presencia de anabólicos en deportistas, ciclistas, tenistas. Pueden llegar a ser sancionados por la presencia de trazas de boldenona o nandrolona. ¿Qué se ha realizado en este caso para controlar la presencia de residuos? Pues mire, yo tengo conocimiento que en los planes subsectoriales de residuos, sustancias, y cuando se encuentran, el INVIMA y el ICA realizan actividades de inspección, vigilancia y control para que esto no aparezca. Entonces es muy polémico el tema. Algunos países han tomado la determinación de eliminar esta sustancia. ¿Ya? No es que sean malas, es decir, como veterinario digo que en determinadas circunstancias terapéuticas particularmente se podrían utilizar en ciertas terapias, por ejemplo, para el raquitismo, pero es muy polémico que se utilicen para el mejoramiento del rendimiento productivo. Pero estamos haciendo un trabajo de investigación con un estudiante de maestría de la Universidad de La Salle, y vemos en países del primer mundo como los Estados Unidos que estos productos se utilizan para el mejoramiento de las condiciones productivas, particularmente en la cría, no en la ceba. Pero es muy difícil que una autoridad en un país tan grande como Colombia tenga la capacidad de ejercer una vigilancia total. Lo que yo sé es que esas sustancias se vigilan en el plan subsectorial de residuos de carne en Colombia, se utilizan. Que el ICA realiza actividad de inspección, vigilancia y control cuando se detectan. Pero infortunadamente pues las autoridades no tienen un control total sobre este tema. Una de las conductas que pueden tomar las autoridades colombianas es impedir el registro de estos productos, que en algunos países se ha tomado. Sin embargo, eso no obsta de que hayan actividades de inspección, vigilancia y control, porque pueden llegar por canales ilegales. Entonces, estas sustancias permanentemente se deben estar vigilando. Y hay otra pregunta, doctor, y dice, ¿la potabilización del agua para consumo humano puede disminuir estos contaminantes? Lo digo por los lugares donde el agua captada proviene de fuentes hídricas contaminadas. Sí, naturalmente. Naturalmente, Colombia tiene unas normas sobre agua potable y naturalmente pues se toman las precauciones con el propósito de los procesos de potabilización eliminen el riesgo de
de estos contaminantes químicos. Pero en el contexto de mi conferencia es muy importante colocar el ojo sobre ese tema, porque es que pocos son los animales que tienen acceso a agua potable. La mayoría son acueductos veredales, cursos de agua, y por lo tanto no es agua potable la que consumen los animales. Y los animales van a tomar el agua y esas sustancias se van a acantonar, se van a concentrar particularmente en hígado en primera instancia, cuando el organismo hace el esfuerzo de poder depurar esa sustancia. Cuando ya no puede, va al riñón, donde hacen otros esfuerzos para filtrarlo, ¿no? Entonces, el punto está en que si los animales consumen agua de fuentes contaminadas, eso se va a reflejar en sus organismos. Y si nosotros consumimos agua potable, pero después consumimos tejidos de animales que no consumieron agua en condiciones apropiadas, pues ahí hay un riesgo importante, y por eso ese concepto de una sola salud es un enfoque fundamental para la elaboración de políticas públicas, no desde el concepto insular, sino holístico, porque la naturaleza es holística. Pero nuestro sistema administrativo en todo el mundo, zonas de Colombia, tiende a ser aislado, segmentado. Hay otra pregunta. Pero hay otra pregunta. Dice, en relación a la estimación de los límites máximos de residuos, ¿el efecto de esta estandarización tiene alguna incidencia en la efectividad de los antibióticos de uso veterinario? Como el doctor McAllister mencionó, que estos estándares se realizan por normativa internacional, donde los ensayos para determinar se hacen en ambientes diferentes a Colombia. Efectivamente, los límites máximos de residuos, ¿no es cierto?, que se hacen a través de evaluaciones de riesgo, parten de la premisa de estimarlos sobre la base de las dosis terapéuticas y de los esquemas terapéuticos que son eficaces para esos antibióticos. ¿Ya? Es decir, los estudios de residuos se hacen sobre la base de evaluaciones tomando como fundamento las dosis terapéuticas y los esquemas terapéuticos que presuponen que los antibióticos, como dice la persona que pregunta, sean eficaces. Ha habido casos hace muchísimo tiempo, un antiparasitario, no lo voy a nombrar, pero eso era 1987 y 88. Sí. Entonces resulta que el antiparasitario era muy eficaz, pero cuando se doblaba la dosis, que podía ocurrir, digamos, no de manera excepcional, porque era una suspensión en condiciones de campo, pues generaba unos residuos enormes y unos problemas toxicológicos. Entonces es un producto que se retiró. Pero lo que quiero decir es que los estudios de residuos se llevan a cabo con base en las dosis terapéuticas recomendadas que logran eficacia, y a partir de ahí se estiman los residuos. En algunos casos, las dosis terapéuticas generan unos niveles de residuos que son absolutamente intolerables, y entonces el producto tiene que ser retirado del mercado, como el que señalé. Pero en términos generales, no existe el riesgo de que un límite máximo de residuos vaya a evitar que se utilice un antibiótico en los niveles terapéuticos que sean compatibles con el propósito que se espera de él. ¿Sí? Y lo que señala la persona, lo que señala seguramente el colega, efectivamente, todos esos estudios son realizados en otros países diferentes a los latinoamericanos, los estudios de establecimiento de los límites de residuos. No son entornos productivos. En algunos casos excepcionales,
se realizan algunos estudios en países latinoamericanos, pero generalmente los estudios de residuos se realizan bajo condiciones controladas, en entornos productivos y en entornos experimentales pues, diferentes a los que imperan acá. De cualquier manera hay factores de seguridad y los límites máximos de residuos son seguros, pero sí, efectivamente, todas esas investigaciones se realizan en entornos productivos, ambientales, diferentes a los imperantes en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, doctor McAllister, por este gran aporte. Espero haya sido de gran, pues para que ustedes lo hayan podido aprovechar, porque pues nosotros hablamos en clases algo sobre los planes subsectoriales que hay de residuos, sobre el plan de resistencia antimicrobiana, pero pues aquí con el doctor ya pudimos como profundizar más también desde una parte toxicológica y desde el enfoque de una sola salud. Entonces, pues doctor, muchas gracias pues, por aceptar nuestra invitación y de verdad que grandes aportes desde más de 30 años. Pues no, muchas gracias por atender a esta charla y pues que tengan un excelente